Bien, antes de comenzar con la palabra, para las personas que nos visitan y para poner una base, quisiéramos primero que todo dar agradecimiento en varias direcciones. Agradecimiento a Dios por estar hoy aquí presentes, después de bastante tiempo que estuvimos de manera virtual, pero aún antes de esa virtualidad, la iglesia Casa del Pan no se reunía en un lugar como el que estamos hoy. La iglesia en realidad se reunía en un hotel. Y ha habido toda una historia en estos meses para traernos acá. Entonces, primero queremos darle gracias al Señor, queremos darle la gloria a Él y nuevamente un aplauso al Señor, por favor. Bien, seguidamente agradecerles a todas las personas que han hecho esto posible. Desde las personas que vinieron a limpiar ayer, todos los hermanos que vinieron, y este piso ustedes no se imaginan cómo estaba después de una construcción, era una capa de polvo, literalmente. Y vinieron jóvenes, vino todo tipo de gente aquí a limpiar, se fajaron de cuatro patas, como dicen, con espátula, a levantar cemento y hacer una gran obra. Entonces les damos las gracias a todos ustedes, a todos los que donaron, a todas las personas que han sembrado durante estos meses para poder hacer esto posible. La iglesia Casa del Pan como tal es una iglesia cristiana, bíblica, y queremos contarles un poquito, un testimonio de la iglesia. El primer culto de la iglesia Casa del Pan fue el domingo 5 de abril del 2015 y comenzó en nuestra casa. Nosotros vivíamos en aquel entonces en Santo Domingo de Heredia y no éramos más de 12 personas que se reunieron por una dirección de Dios para estudiar la palabra. Y con el paso del tiempo, en aquel tiempo solo éramos parejas. Luis, nuestro hermano que dirige la alabanza, que está por allá, no tenía hija. Luis estaba soltero, era el único soltero del grupo. Después él les contará un poquito de su interesante testimonio, cómo Dios fue haciendo, cómo trajo a su esposa y cómo fue formando una persona, un discípulo en él. Y hoy estamos acá, pues básicamente por una dirección de Dios, pero quiero recordarle algo bien interesante que de pronto usted no tiene presente. Y es que hoy, hace aproximadamente 2021 años, se dio el rescate más grande que se pudo haber dado en toda la historia de la humanidad. Hoy exactamente hace 2021 años, Cristo estaba siendo colocado en un madero. ¿Sí? ¿Sabía usted eso? De pronto usted vino hoy al culto. Pero hoy, en estas horas, Cristo estaba comenzando ese gran proceso de cara al madero, por medio del cual Él nos dio a cada uno de nosotros la oportunidad de tener vida eterna. Y sabe que hay algo muy interesante en que nosotros estemos reunidos en este día, justamente el primer culto en el día que el maestro iba a ser puesto en ese madero inmolado. Queremos contarles que cuando esta oportunidad de venir a este lugar se dio, esto fue en octubre, y todavía antes de octubre estábamos en conversaciones con las personas que nos facilitaron este lugar. Y el plan original era abrir en diciembre. Nosotros pensamos que en 2 meses se podían hacer los trabajos de remodelación y construcción e ingresar aquí en diciembre. Pero se dieron una serie de situaciones, de atrasos, que nos tuvieron orando, bien ocupados, corriendo y jamás pensando los planes que Dios tenía eventualmente a realizar. Luego en diciembre no se pudo, hubo otros asuntos técnicos, permisos de construcción en municipalidad, permisos con el Ministerio Público para poder venir aquí, y se extendió. Y todo se vino a dar justamente para que empezáramos en este día. Y no solamente hace 2021 años la muerte de Cristo se dio en ese madero, sino que hace 3,321 años hubo un rescate que fue la base de lo que vamos a ver hoy. Un día en el cual el Señor miró a su pueblo, el pueblo que era la descendencia de un hombre que Dios había amado, llamado Abraham, y que Dios le hizo una promesa y le dijo: en tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. A ese hombre Abraham, Dios le hizo una promesa, y como nuestro Dios no se contradice y Él cumple su palabra, vuelve a ver al que está al lado, dígale: Dios cumple. Dios cumple. Como ese Dios no se contradice y no miente,
Años después de haberle hecho esa promesa a ese hombre, 400 años después, a su descendencia, a sus hijos, Él los sacó de la esclavitud. En un acontecimiento que de pronto usted ha escuchado, ha leído, que se ha denominado la salida del pueblo de Israel de Egipto. Como usted de pronto ha leído o en algún momento ha escuchado, Israel estuvo en Egipto 400 años esclavo. Y Dios le habló a Abraham y le dijo esa promesa, aunque ellos iban a ingresar allí, pero que Él los iba a sacar. Y el día que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios constituye algo que iba a ser fundamental. Y por fundamental también entiéndase cíclico. Es decir, Dios le dio a ese pueblo libertad y con esa libertad una enseñanza que Él quería que se repitiera año tras año con una razón de fondo, y era que sus hijos aprendieran que ese Dios que libera también los iba a liberar a ellos cuando fuera el momento. Amén. Porque en esta humanidad caída en la cual nosotros nos encontramos, quisiéramos nunca cometer errores, sin embargo no es la norma, no es verdad. Cada uno de nosotros, aunque usted hubiera nacido en el Evangelio, estamos expuestos a cometer errores. Pero ese Dios tuyo es el que va a protegerte a ti y a tus hijos también, a tu descendencia. Pero es importantísimo que tú les enseñes a ellos quién es ese Dios. Entonces el Señor establece esto que decimos en Éxodo capítulo 12. Y vamos a leer, voy a leer algunos versículos aquí, primero del 1 al 3. Y dice de la siguiente manera. El Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de este mes cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según las familias de los padres. Pasamos al 21 y dice de la siguiente manera, entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y tomen un cordero por cada familia y sacrifíquenlo para la Pascua. Repita conmigo, Pascua. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en un recipiente y unten el dintel y los 2 postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente. Porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios, pero cuando Él pase y vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Este será un estatuto perpetuo que ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre. Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán hacerlo, deberán seguir cumpliéndolo. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto? Ustedes les responderán, se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua, es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió a muerte a los egipcios. Entonces los israelitas se inclinaron y adoraron. Luego fueron y cumplieron con todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. Y pasemos al 50. Todos los hijos de Israel cumplieron con lo que el Señor ordenó a Moisés y a Aarón. Y ese mismo día el Señor sacó de Egipto a todos los hijos de Israel. Amén. Estamos viendo aquí un texto que nos muestra, pues justamente cuál fue el evento constitutivo de ese día en el cual el Señor trajo libertad a la nación de Israel. Un pueblo que estuvo, decíamos, 400 años en una nación que es Egipto. Y cuando Dios establece este momento para sacarlos de allí, en paralelo había algo que estaba aconteciendo que nadie podía anticipar, pero era que ese evento que acontecía allí era simplemente una base, un dibujo, una ilustración de algo muchísimo más grande que iba a acontecer en el futuro, ya no solamente alrededor de la nación de Israel, sino por toda la humanidad. Amén. Y ese evento que ocurrió justamente hace 3.321 años, donde el Señor estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto, luego se repite hace 2021 años, pero ya no por esa nación, sino por toda la humanidad. Es decir, nosotros fuimos salvados de la muerte y llevados a vida hace 2021 años. ¿Qué viejos somos?
Fue en ese día que el Señor abrió la puerta para que usted y yo tuviésemos salvación. Y hoy estamos aquí reunidos justamente para conmemorar ese evento que, como decíamos, es fundamental. Y piense por un momento, ¿qué pasó en esa noche? Yo no sé si de pronto usted lo ha leído, pero en esa noche dice, según la palabra, que Dios le habla a Moisés y Aarón y les dice, tomen un cordero. Y quiero que pongan atención a cada uno de los símbolos que estuvieron en juego en medio de toda esta circunstancia. Tomen un cordero. Y dice que tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, y que ese cordero que ellos tomaban en ese momento, tenían que sacar su sangre. Repita conmigo, sangre. Cordero. Dos cosas muy importantes. Ellos tenían que tomar de la sangre de ese cordero y ponerla, dice la escritura, en el dintel de las puertas. Podríamos decir nosotros el marco de la puerta. Y ellos por fe, dentro de esa casa, por gracia, fueron salvos. ¿Quién va a creer que colocando simplemente sangre en una puerta los iba a librar de la muerte? Pues ese día iba a pasar, dice la escritura, el ángel de la muerte, el exterminador, e iba a acabar con los primogénitos de todos los egipcios. Pero en el pueblo de Israel no iba a ser así. E inmediatamente, después de que el Señor hace eso, Él constituye lo que hemos llamado un plan de redención, no solamente con Israel, sino con toda la humanidad. Ese plan de redención, de pronto usted lo ha escuchado en algún momento mencionar, se llaman las santas convocaciones. Las santas convocaciones, que son 7 en la escritura, nos dibujan a nosotros, repita conmigo, una hoja de ruta de un plan de redención. En el día 1, Dios saca a Israel de Egipto, y en el momento que lo saca de allí, inmediatamente al otro día, Dios establece que se dé una serie de actividades. Iban a ser 7 tiempos en la agenda de Dios cíclicos, por medio de los cuales Dios iba a comunicarles a ellos un mensaje. Y ese mensaje que coincidentalmente el Señor les estaba transmitiendo a ellos es justamente en este mismo día, hace 3.321 años que ocurría. ¿Le parece a usted una diosidencia o no que Dios quisiera que el primer culto de la iglesia ocurriera hoy? ¿Sí? Dios nos está diciendo algo, y ¿sabe cuál es el mensaje que Dios dice a la humanidad y a la iglesia a partir de este tiempo? Se llama redención. ¿Necesita usted la redención de Dios? Yo la necesito en diferentes áreas. Primero que todo para la salvación, para la eternidad, pero lo necesito yo como persona porque soy muy pecador. Lo necesito por mi familia, lo necesito por mis hijos, por nuestros amados hijos, pequeños, jóvenes, que los vemos tan lindos, pero que también son imperfectos. Y que dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero está esa sangre viva, que nosotros podemos clamar por ella, aún por nuestra descendencia. ¿Necesita usted clamar por algún hijo, por alguna hija, para que la sangre del Cordero desde ya los redima de nuestras faltas, de nuestro mal modelaje de pronto, de lo que nosotros vivimos? Eso mismo tiene que ocurrir en nosotros y en nuestra familia. Pero entonces, este primer Pascua ocurre, y era un momento en el cual Dios estaba revelando a gente que, escuche esto, no lo conocía. Y parece raro, uno va a decir, ¿cómo que los israelitas no conocían a Dios? Los israelitas habían escuchado de un Dios por referencias. El que había tenido un contacto directo con Dios había sido Abraham. Dios se había revelado a él, a Isaac y a Jacob. Pero cuando ese pueblo ingresa ahí y pasan 400 años, imagínense lo que puede pasar con una tribu nómada que ingresa en el imperio más poderoso que había en aquel entonces como esclavos. Comenzaron a perder su identidad, la poca que tenían. Sabían que un Dios se había revelado a un Abraham y que era un Dios poderoso, pero ellos estaban allí de esclavos. Por 400 años Israel comenzó a diluirse de lo poco que tenían identidad. Y Dios, viendo aquello, cuando Dios los saca de Egipto, Dios sabía que aunque los había sacado físicamente, geográficamente, aún había mucho trabajo interno que hacer en ellos. Porque la mayoría no lo conocían.
no habían visto a Dios. Y Dios comienza a mostrarse con poder para aquella nación. Hace las plagas para poder sacarlos. Dios se revela de maneras impresionantes a Israel. Y ese evento constitutivo de la Pascua simplemente marcaba la ruta de salida. Si usted puede ver en este diagrama que estamos viendo acá, usted ve, no creo que de donde esté pueda leer, pero hay 7 iconos ahí. Y esos son los 7 tiempos en la agenda de Dios, cíclicos que ellos tenían que vivir. El primero es Pascua y Dios los saca de allí y los lleva adelante, los lleva afuera, los lleva al desierto para depender de Dios. En cada uno de esos momentos especiales Dios se iba a revelar a ellos. Dios iba a mostrar como el Dios proveedor, un Dios que estando ellos en medio de un desierto, pensemos cómo alimentar una población de entre 600,000 a 1,5 millones de personas en un desierto, era solamente un Dios sobrenatural, y literalmente Dios se muestra en esa sobrenaturalidad, y ellos pueden entender que no solamente los quería liberar, sino que los quería sostener, que no solamente los quería perdonar, sino quería revelarse a ellos como el Dios Todopoderoso. Amén. Y muchas veces el pueblo de Dios ha escuchado de Cristo, ha dicho la oración de fe: yo te recibo, Señor, en mi corazón como mi Salvador. Amén. Pero no necesariamente cuando nosotros hacemos esa oración, usted conoció a Dios. Usted recibió el Espíritu Santo. Yo hice esa oración cuando tenía aproximadamente 6 años y recibí al Señor. Eso no quiere decir que lo conociera. Y cuando llegó la juventud con las hormonas y la fiesta, soné por todo lado, en todas las discotecas del país. Me aparté del Señor, conscientemente. Yo le dije al Señor un día, yo recuerdo la calle donde estaba, en Alajuela en aquel momento cuando vivía allá, y conscientemente yo le dije: este es el día que me aparto de ti. Y el Señor no puso ninguna resistencia, simplemente me dejó ir y tropezar muchísimas veces. Y luego en el tiempo de Él me permitió en su misericordia, pues no haber muerto, alzar mis ojos nuevamente a Él y atraerme hacia Él. Eso fue hace ya casi 20 años. Y el Señor ha hecho maravillas. Y quiero decirle en esta hora que Dios es real y que es poderoso. De pronto usted ha escuchado un Dios por referencias como lo tuve yo de niño. Y sabe que Dios existe, pero está ese anhelo profundo en el corazón de decir: Dios, revélate a mí. Yo quiero conocerte, y no solamente como mi Redentor, como fue esa Pascua. Yo quiero conocerte en cada una de tus facetas, en cada una de las cosas que tú haces. Yo quiero verte, Dios, en gloria, porque ese es el plan de Dios. Pero muchas veces la iglesia vive desconectada, se desvincula de lo que Dios quiere. ¿Qué significó entonces esa Pascua para Israel? Decíamos antes que Israel era un pueblo de esclavos, ellos no tenían identidad. Dios quería entonces revelarse a ellos. Dios envió plagas, hemos leído en la palabra. ¿Y sabe usted por qué Dios mandó las plagas que mandó? ¿Y por qué 10? ¿Por qué exactamente 10? ¿Por qué no 3? ¿Y por qué no mandó una de una vez fulminante, una bomba atómica contra el faraón? Yo hubiera hecho eso en otro tiempo sin Cristo. Una sola bomba y listo. Mando un francotirador a donde el faraón. Eso hubiera hecho yo en otro tiempo sin Cristo. Dios manda 10 y las manda contra objetivos directos. Cosas que para Egipto representaban mucho. Eran la identidad de ellos. Era lo que representaba su poderío económico, su identidad, las deidades que Egipto tenía, que Egipto había desarrollado y creado, pero que los israelitas habían abrazado en mucho también. Por eso cuando usted ve que el pueblo de Israel sale y va en el desierto, en algún momento dice: ojalá hubiéramos vuelto a Egipto. Ahí no nos faltaba nada. Ahí comíamos ajos, papas. Qué asco comerse un ajo. Pero imagínense ese punto bien llegado, comerse un ajo así. Allá comíamos todo. No podían ver lo que Dios estaba haciendo. Dios envía estas plagas para que los mismos israelitas comenzaran a reconocer que los dioses que el mundo tiene, que todo lo que la sociedad reconoce como bueno,
como plausible, como algo que tenemos que reconocer, el éxito y todas esas cosas que hoy al ser humano lo deslumbran, que a ellos se les comenzaran a caer las caretas, las escamas y se dieran cuenta que eso no es nada. ¿Ha vivido usted en algún momento por el éxito de la sociedad? ¿Por lo que la gente dice? ¿Por lo que la gente piensa? ¿Ha vivido usted en algún momento así? Yo viví así. Cuando yo estuve en el mundo, para mí lo importante era la apariencia y el dinero. Eso era todo, esos eran mis dioses. Y la fiesta. Y cuando vine al Señor, me di cuenta que todo eso no es nada. Pero usted no crea que yo vine y dije, sí, Señor, te entrego esto y ya salió. No, el Señor tuvo que venir con espátula y con esmeril para comenzar a sacar aquellos ídolos que había en mi corazón y mostrarse a mi vida. Y así mismo cada uno de nosotros tenemos nuestras cosas que necesitamos ir sacando con Dios. Porque humanamente no podemos simplemente desasociar lo que fuimos para recibir todo lo que Dios tiene en un abrir y cerrar de ojos. Va poco a poco. Dios va trabajando por capas con nosotros. Él va revelándose como el Dios todopoderoso. Entonces, Dios quería darles identidad, quería mostrarles que los ídolos de la sociedad no son nada y quería también darles a conocer que Él es el proveedor. Repita conmigo, Dios es el proveedor. En medio de un desierto donde no podía brotar nada, sacó agua de la peña, trajo carne, trajo toda la provisión que ellos querían necesitar. Si eso fue hace 3.321 años las lecciones para el pueblo de Israel, ¿por qué el Señor viene a morir exactamente en una Pascua? Y ya no únicamente para el pueblo de Israel, sino para la humanidad. ¿Qué nos quiere decir el Señor? En un día como hoy, hace 2021 años, estaba muriendo Cristo en ese madero y usted y yo nacimos, decíamos. ¿Qué significó todo esto que estaba aconteciendo? Los israelitas por 1500 años celebraron la Pascua cuando salieron de Egipto. Y conforme pasó ese tiempo, de pronto usted ha leído, el pueblo de Israel no fue necesariamente el pueblo más obediente en esta tierra. Ellos trastabillaron muchas veces, se equivocaron de diferentes maneras, comenzaron nuevamente a adorar otros ídolos. Y entonces el Señor, viendo todo esto en su plan de redención, planeado, diseñado y anunciado desde la caída de Adán y Eva, Él comienza a hablarles a través de los profetas y a decirles que Él iba a hacer algo superior y que se iba a revelar a la humanidad. Y uno de los que capturan la esencia de esto de una manera espectacular es el profeta Isaías. Y lo transmite en el capítulo 53, que no lo voy a leer todo, solamente ciertos versículos, de una manera muy linda. Dice lo siguiente, Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, repita conmigo, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Usted en algún momento ha estado cargado, tenso? Eso que uno siente la espalda cargada o un momento de su vida muy tenso, preocupaciones, etcétera. Imagínese usted el pecado cumulativo, no de solamente la gente que está hoy viva, sino de toda la humanidad. Los que ya murieron, los que estamos y los que siguen. Imagínese usted el estrés, las enfermedades, las fallas, los pecados de toda la humanidad colocados sobre los hombros de una persona. Pensemos por un momento lo que podía significar y también la grandeza de quién es. Para que sabiendo y anticipando lo que le acontecía, lo que estaba por vivir, pudiese entonces remitirse a Dios constantemente y poder vivir como el Señor lo quería. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cuántos en algún momento estresados hablamos? ¿Se le ha pasado? A mí no. A nadie le pasa eso. Es de lo más sencillo cuando uno está tenso a hablar. Dice que él con todo esto y lo que estaba viviendo, dice, angustiado él y afligido, no
abrió su boca. Imagínese el temor santo que tenía este hombre. ¿Cómo pudo haber experimentado esa situación? Dice, como cordero. ¿A qué le recuerda eso? Cuando empezamos a hablar, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Aquí estaba hablándonos Isaías siglos antes, dando un vistazo, un destello, un anuncio de que aquel sistema de sacrificios a través de los cuales la nación de Israel por siglos de manera recurrente buscaba un corderito que no tuviera defecto y lo sacrificaba, que eso se iba a quedar un día obsoleto. Y que el Señor iba a traer un diseño divino, perfecto, en el cual Él iba a depositar las fallas. Y entonces nosotros íbamos a poder un día estar de cara delante del Señor. ¿Sabes? Si nosotros podemos estar aquí hoy y alabar al Señor y glorificarlo y darle la alabanza que brota de su corazón y todo eso, es únicamente porque hay una capa, un layer que nos permite a nosotros estar de frente de ese trono. Y esa es la sangre del Cordero, el Mesías. Por eso nosotros tenemos que, cuando pensamos en esa sangre, pensar como si fuera el todo de nuestra vida. Es lo que nos da hoy santidad, es lo que nos da hoy salvación, es lo que nos permite tener autoridad sobre las tinieblas, es lo que nos faculta el poder tener la bendición de Dios, acercarnos y conocerlo a Él. ¿Quién le da la gloria al Señor? Es únicamente por eso que nosotros podemos estar delante del Señor. Ahora bien, decimos que Cristo entonces viene a ser ese Cordero Pascual, viene a ser ese hombre que representa a ese Cordero. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron más bien? Porque fueron muchos los eventos que Dios coordinó para que esa Pascua aconteciera. Y déjeme hacer un paréntesis. Para estar nosotros aquí hoy, hubo, por no ser exagerado, entre centenas y miles de detalles que tuvieron que ser tomados en cuenta. Desde aspectos logísticos, económicos, de detalles, cualquier cantidad de cosas tuvieron que tomarse en cuenta para estar aquí hoy. Pensemos por un momento la cantidad de acontecimientos que fueron tomados en cuenta para que el Cordero de Dios estuviera en la misma fecha, muriendo a la misma hora que sacrificaban al Cordero Pascual, muriendo por usted y por mí. Solamente un Dios todopoderoso puede hacer esas cosas. Amén. Démosle un aplauso al Señor. ¿Cuáles fueron algunos de ellos? Porque como dice el salmista, grandes son tus maravillas, Dios, si nos pusiéramos a contarlas no acabamos. Pero ¿cuáles fueron algunas de las cosas que acontecieron en ese momento? Los israelitas tenían que sacrificar el cordero en una fecha específica, que en el calendario bíblico hay un mes que se llama Nisan, no el carro, sino Nisan, es un mes. Y en el día 14 de ese mes era que tenían que sacrificar ese cordero. Pero acontecía que 5 días antes, los sacerdotes tenían que comenzar una inspección, una auditoría de todos los corderos que habían sido reunidos por cada familia para ver que todos estuvieran en cumplimiento con lo que se necesitaba para que ese cordero fungiera como el cordero pascual de esa casa. Era un proceso que empezaba 5 días antes de la gran fecha que era el Pascua. 5 días antes. Ahora nótese lo que pasa con Jesús. Aquí leo del Evangelio de Juan, capítulo 12, en el versículo 1. Dice lo siguiente: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Y luego más adelante dice lo siguiente: al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Quiere decir que Cristo en su vida
en cada uno de los aspectos de ella, mientras Él estuvo aquí en la tierra, el Señor siempre vivió en concordancia con lo que el Padre había establecido. No solamente en su manera de vivir, sino también, repita conmigo esto, en los tiempos de Dios. Él se adhirió en todos los factores, en todas las variables y las constantes necesarias al plan y al diseño que Dios había establecido. Y de una manera muy casual, Dios hace que nosotros hoy estemos aquí reuniéndonos, pudiendo hasta hoy venir a alabar al Rey, ya no solamente de Israel, sino de la humanidad. ¿Quién le da la gloria al Señor? Cristo se presenta 6 días antes en la casa de Lázaro y 5 días después Él está en conversaciones con los maestros de la ley y lo están inspeccionando y están viendo quién es el Señor. Y en un momento delante de Pilatos, antes de que Él fuera crucificado, ocurre lo siguiente. Juan 19:4 dice: Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. ¿Qué era lo que tenía que haber en el cordero que traían los israelitas? Que no hubiera tacha ni falta. Y aquí hay una piedra como Pilato, hablándole al pueblo de Israel y diciéndole: este hombre que ustedes están hablando tanto, yo no lo encuentro culpable de nada. Era un momento sumamente importante, a través del cual Dios estaba mostrando que ese hombre, que los israelitas, muchos, porque no todos, no lo podían ver, no podían discernir, ni entender quién era ese tipo que andaba allí. Ese era el Cordero de Dios, dado a la humanidad por ti y por mí, para que entonces hoy pudiésemos estar delante del Señor y alabar su nombre. ¿Quién le da la gloria a Dios? Otro detalle interesante del cordero que los israelitas traían era que no le podían quebrar ningún hueso, ni uno. Y nótese lo que dice en el Evangelio, lo siguiente: cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto después del madero. Así que no le quebraron las piernas y lo dejaron así. Entonces Jesús murió en Pascua. Y aproximadamente 3 días después Él resucita, ya no en Pascua, obviamente, sino para otro evento muy importante en el calendario de Dios que se llama primeros frutos. Por eso Él dice que es el primogénito de la creación. Él es el primero que se eleva. Y después de Él venimos usted y yo y estamos delante del Señor hoy en día. Y pensando en un momento, ¿qué significa este mensaje para nosotros? ¿Cuál es la aplicación personal? Hay tantas cosas que este acontecimiento, que como decíamos antes, fundamental, nos comunica, son muchas. Pero el apóstol Pablo resume en Colosenses algo muy hermoso que quiero leer para ustedes. Está en Colosenses 2:13 y nos habla del alcance de la obra de Cristo. Dice lo siguiente: antes, ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora, repita conmigo, ahora, Dios les ha dado vida juntamente con Él, y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. ¿Quién le da la gloria a Dios? Nos dice acá que con la muerte de Cristo, ya no solamente la comunidad israelita, sino que la humanidad, que estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras fallas, en cada una de esas cosas que a usted y a mí nos drena la energía, nos hace fallar, tropezar. Ya ahora, por esas cosas que hicimos, y déjeme contarle un secreto, y por las que vas a hacer, ya Él te perdonó. ¿Sí? Y eso no es una licencia para pecar. Y usted decir: me perdonó de los pecados futuros, voy para Palmares. El Señor reprenda al diablo. Sino para que más bien en nuestro corazón se desarrolle un agradecimiento y un temor santo.
de saber que aunque conoces al Señor, pero aún eres imperfecto. ¿Habrá algún imperfecto o imperfecta aquí? Aunque lo conoces, pero tenemos todas estas imperfecciones, Él también entiende. Y cuando tú caminas de la mano con el Señor, buscando su corazón, agradándolo y esforzándote, aunque te cueste, Él se mantiene a tu lado. ¿Sí? Aunque falles, aunque tropieces, el Señor se mantiene fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él sigue estando allí. Y eso tiene que provocar en nosotros no solamente agradecimiento, sino también valentía. ¿Para qué? ¿Para qué, pastor? ¿Para qué valentía? Para que le sirvas al Señor con todo tu corazón. Para que cuando el Señor te habla y te pide algo, te motiva de alguna manera, usted ya no vea sus faltas, sus debilidades, el fallo, lo que dejaste de hacer, lo que hiciste que estaba mal. Que nada de eso te detenga de acercarte a nuestro Dios y decir, Señor, si tú me llamaste y fue por tu sangre, yo continúo contigo. Yo sigo a tu lado, Dios. No importa lo que acontezca. Aún como aquel Pedro que negó al maestro 3 veces. 3 veces negó Pedro al maestro, habiéndolo visto, habiendo cenado con él, habiendo comido, habiéndole Jesús sanado a la suegra, habiendo tenido el privilegio de haber visto tanto de parte de él. En el momento que más lo necesitó, Pedro lo negó 3 veces. ¿Ha negado usted en algún momento al Señor? Yo lo negué cuando andaba en la disco y yo escuchaba a alguien decir, Dios, yo hasta que tragaba grueso. Yo decía, chao, 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 chao. Todas esas conversaciones, bye, bye, como dice, bye, 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 bye. Todas esas conversaciones las evadía porque yo sabía que Dios tiene poder. Pedro lo negó 3 veces y no solamente Pedro, dice que en un momento, en el peor momento de Jesús, dice que todos los discípulos huyeron. Todos. Y en ese grupo yo le aseguro que si nosotros hubiéramos estado, probablemente también lo hubiésemos abandonado. Pero sabe, todo lo que él invirtió en amor, en tiempo, en enseñanza con esas personas, valió la inversión. Porque después esos hombres imperfectos, esas mujeres que habían fallado también, comenzaron a predicar ese evangelio y a llevarlo por toda la región. Y dice que sacudieron todo el territorio en el cual ellos se encontraban. Y sabe que si nosotros estamos aquí hoy, alabado sea el Señor, estamos aquí, lo vamos a alabar y Dios agendó cualquier cantidad de detalles para que la iglesia comience en esta fecha porque nos está diciendo muchas cosas, pero sabe que no se trata de pocas personas esto no se trata de los líderes, esto no se trata de alguien. ¿Sabe de quién se trata esto? De muchas almas, de muchas personas que están allá afuera, que están perdidos y que el Señor quiere alcanzar. La iglesia como tal, la iglesia Casa del Pan, es una en la cual estamos entrando en una nueva etapa. Estamos madurando, estamos creciendo en diferentes maneras. Espiritualmente hablando, estamos creciendo. Y hoy nosotros estamos aquí, pero hay mucha gente que Dios ve aquí y que Dios nos observa a nosotros y Él sabe de qué manera vamos a servir para traerlos. Vamos a ser como esos buques de carga que se engranan uno con otro y conectan y van trayendo otro. Otra persona que después significa una familia restaurada. Una familia que hoy Satanás tiene un bastión y los tiene a punto de muchas cosas, pero que el Señor con su gracia y su misericordia quiere restaurar. Que el Señor quiere llevar a ellos salvación, redención. Hubo tantos acontecimientos para poder estar acá que no nos daría tiempo durante este culto para comentarlos y que conforme el Señor lo quiera se van a ir comentando, se van a ir hablando. Pero lo que quiero decirles es que Dios cuenta con cada uno de nosotros para llevar esta sangre preciosa, el mensaje de ella, esa buena noticia a una humanidad que está totalmente desvirtuada, confundida, que no puede entender ni discernir, como dice la palabra, su mano derecha de su izquierda. Donde ha llegado a tal punto la confusión que la gente ya no sabe ni quién es.
Para eso estamos nosotros aquí reunidos. Y cuando nosotros comenzamos a buscar al Señor, cuando comenzamos a acercarnos a Él, a aproximarnos, no crea usted que conocer a Dios es fácil. ¿A cuánto les ha sido fácil conocer a Dios? A veces es en medio de situaciones difíciles. A veces Dios viene a nuestras vidas de maneras muy hermosas, una bendición. A veces hay personas muy dóciles que se acercan. Otros el Señor tiene que tirarnos una soga y como de acero para agarrarnos y jalarnos. Pero aún Él tiene sogas de acero para jalar. Él sabe atraernos. Hay otros que llegan al Señor tal vez en medio de un gran quebranto. ¿Le ha pasado a usted en algún momento? Y usted dice, Dios, mi vida está hecha como pedazos y mi fe es como granitos. ¿Cómo hago para volver a ensamblar todo esto? Y Él es especialista en acercarse a esas personas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es el varón experimentado en quebrantos. El dolor más profundo, la situación más difícil y compleja que usted viva, Él la logra entender. Y no solamente la logra entender, quiere ayudarte. Porque así es nuestro Dios. Él es detallista. Él es amoroso. Su gracia todo lo cubre. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿usted cree que eso fue así como tan fácil que Moisés llevó una carta y le dijo, vea, Faraón, este pueblo que está aquí, resulta que hace 400 años Dios le habló al tatarabuelo de esta gente y le dijo que los iba a sacar, entonces por favor déjelo salir? Ojalá todo fuera así. No fue así. Cuando eso ocurre, Dios le habla a Moisés y le dice, vaya a Egipto y dígale a Faraón que ese pueblo es mi pueblo. Bien, perfecto. Pero para el Faraón simplemente era un grupo de esclavos y peones que él tenía. Eso eran ellos. Y cuando le hablaban del Señor, del Dios Todopoderoso, él dice, ¿quién es ese? ¿Quién es ese tipo? Aquí tenemos 300 dioses, pero ¿quién es él? Dígale que no, básicamente. Y Moisés y Aarón vienen y le hablan a Faraón y el Faraón establece 4 concesiones para no dejar salir al pueblo de Israel. Es decir, hubo toda una negociación y en el marco hubo desde aspectos económicos hasta logísticos, sociales, de toda índole, para que ellos no pudieran salir de allí. Y lo mismo hace el enemigo hoy en día. Tal vez usted viene al Señor, lo conoce y perfecto, tu corazón ahora le pertenece a Él. Pero muchas veces el enemigo quiere retener cosas de las personas. Quiere retener familiares, quiere retener economías, quiere retener matrimonios, quiere retener la salud y no quiere dejar ir todo lo que Dios tiene, los recursos de su pueblo. Y quiero hablar de estos 4 aspectos ya para ir cerrando. El primero está en Éxodo 8:25 y leo lo siguiente. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y ofrezcan un sacrificio a su Dios aquí en el país. ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio a Moisés y a Aarón? Vaya, dígale a Faraón que ese pueblo es mi pueblo y que ellos van a ir al desierto 3 días de camino y que allá me van a adorar. Moisés y Aarón le comunican esto al faraón y el faraón dice, ¿quién es Dios? Mire, por favor, no me haga perder el tiempo. Vayan, hagan su fiestita, pero háganla aquí en el país, no salgan del perímetro. ¿Qué representa eso para nosotros? Eso es cuando la gente viene y conoce al Señor, lo recibe en su corazón y dice, sí, Dios, pero aún están tan atados que están con Dios, pero siguen en el mundo. ¿Cómo en el mundo? ¿De dónde me tengo que ir? ¿A Marte? Todavía no ha llegado Tesla ya. ¿Cómo hacemos? Cuando la Biblia habla del mundo, se refiere a la sociedad y a sus aspectos pecaminosos más bajos, cuando vivimos ahí atados, aún creyendo en Dios. Y el enemigo no tiene ningún problema con que usted diga que es cristiano, mientras usted siga allá, metido en el mundo y haciendo las cosas que tiene que hacer. Él no tiene ningún problema con eso. Lo que Dios quiere es que usted salga del mundo y comience a vivir de la manera que Él lo quiere. Amén. Y muchas veces eso no se logra de entrada. La segunda concesión está en el versículo 28. Dice lo siguiente. Entonces el faraón dijo,
Yo los dejaré ir al desierto para que allí ofrezcan sacrificios al Señor su Dios, con tal de que no vayan más lejos y oren por mí. Es decir, vayan a la salidita y se devuelven. Es decir, venga al culto, alabe al Señor, glorifíquelo y después, ¿en dónde la fiesta? ¿En dónde era? Páseme el Waze para llegar. ¿Dónde está la mesa que más aplaude? Pero no la de alabanza necesariamente. La tercera concesión es la siguiente. Esto está en Éxodo capítulo 10, 11. Dice, pues no será así. Leamos desde el 10, pero el faraón les dijo, y claro, también el Señor va a ir con ustedes. ¿Cómo creen que voy a dejarlos ir? A ustedes y a sus niños. Tengan cuidado, que les puede ir muy mal, pues no será así. Vayan ahora ustedes los varones y sirvan al Señor, ya que eso es lo que pidieron. El enemigo estaba dispuesto aquí a través del faraón a que solamente una parte de la familia estuviera en el Señor, pero no toda. Una familia dividida que él sabía que eventualmente le iba a ser más sencillo diluirlos. Vayan solo los hombres a servir, pero que se queden aquí los niños y las mujeres. Y lo cuarto que hace es lo siguiente. En Éxodo capítulo 10, 24 dice, entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo, vayan a servir y lleven con ustedes a sus niños, con tal de que aquí dejen a sus ovejas y a sus vacas. Es decir, ok, váyase la familia completa, hombres, mujeres y niños, pero dejen todo el recurso económico acá. Hola. ¿Qué es lo que estaba haciendo el enemigo y qué es lo que hace hoy en día? Muchas veces hace esto. Vaya, conozca al Señor, pero no salga del mundo. O vaya, aplauda un rato, alabe a Dios, pero después aquí lo esperamos, de pierna cruzada. O vaya, sírvale usted y su familia al Señor, pero entonces comienza a afectar a las personas en diferentes cosas, en sus recursos económicos, situaciones familiares, etcétera. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender cuál es el paquete completo. Repita conmigo, el paquete completo que Dios quiere darnos. No solamente redención comunicada a través de la Pascua, sino el mensaje completo del Evangelio que Él transmite en el plan de redención anunciado en esos acontecimientos para nosotros hoy también. ¿Sabe? De esas 7 fiestas, Cristo en la tierra cumplió 4. Hay 4 que ya se cumplieron y hay 3 que faltan por cumplirse. Y la primera que se va a cumplir va a ser cuando dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, así, sin darnos nosotros cuenta, dice que la iglesia desaparece. Somos raptados, somos llevados con el Señor y comienza esos 3 acontecimientos. Ya no aquí, sino con el Señor. ¿Quién está esperando eso? Ese momento en el cual vamos a alabar al Señor. Pero entonces el Señor le dice lo siguiente a Israel, y cierro con esto. Dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a ir cerrando. Y le pido al grupo de alabanza, por favor, que pase también. Este es el mensaje que Dios le da a Israel antes de toda esa resistencia, antes de que el enemigo pusiera las concesiones, antes de todas las plagas y la hecatombe que hubo en Egipto. Él le da un mensaje a Israel a través de Moisés y Aarón. Y en este mensaje, él resume, creo que como el perfil de lo que Dios quiere que Israel conociera de él. Le dice lo siguiente en Éxodo 6, capítulo 6, versículo 2. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y los libraré de su esclavitud. Y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y los tomaré por pueblo mío y yo seré su Dios. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó
de debajo de las cargas de los egipcios y los traeré a la tierra que le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob y los daré por heredad. Yo soy el Señor. Amén. Yo no sé de dónde viene usted, yo no sé cuáles son las cargas que puedas tener hoy, cargas del mundo, cargas de pecado, cargas de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, económicas, de enfermedad. Yo no sé cuáles y cuántas sean, pero sí hay algo que le puedo asegurar, y es que todas ellas, Cristo las llevó en el madero un día, como hoy, hace 2021 años. Y si tú te aproximas en fe a Él y lo reconoces como el Señor y le dices en fe, Señor, tú eres mi Dios, mi Salvador, y comienzas a abrazar este mensaje del Evangelio y todo lo que conlleva, el Señor con el paso del tiempo va a irse mostrando como ese Dios Todopoderoso que nos sacó de debajo de las cargas de los egipcios, ese Dios que te libera, ese Dios que dice los libraré de su esclavitud, ese Dios que dice con brazo extendido y con juicios grandes, ese Dios que dice los tomaré por pueblo mío, y yo seré su Dios. El llamado del Señor a nosotros es a ir más allá de decir, Jesucristo, yo te reconozco como Salvador. Es a ir más allá de decir la oración de fe. Es ir más allá de reconocer que hay un Dios que lo gobierna todo. Es acercarnos a Él y reconocer que Él puede redimirte de tus cargas, que Él puede sanar tus fracasos, que Él puede redimir a tu familia también, que a ese esposo, esa esposa que hoy tal vez están en una posición equivocada, Él puede redimirlo. Amén. Hoy tenemos Santa Cena. ¿Y sabe usted que la Santa Cena es simplemente un recordatorio, un reminder de ese evento? Y que el Señor quiso que nosotros lo hiciéramos para que lo tuviéramos presente, porque nuestra memoria es imperfecta. Así que haciendo esto, lo que nosotros estamos hoy recordando es ese acontecimiento en el cual usted y yo nacimos de nuevo. Porque a través de ese día en el cual la sangre de Cristo fue derramada en ese madero, a través de esa sangre que no se secó y no desapareció, que dice la Biblia, clama más fuerte que la sangre de Abel, porque está viva, nosotros podamos ser hoy reedificados, restaurados, renovados, y a través del poder del Espíritu Santo seamos redimidos. Usted puede decirme, hermano, pero es que si yo oro se van a quitar las cosas. Pueda que sí, hoy, pueda que no, pero le garantizo que un día lo va a pasar, porque Él ya lo hizo. Su sanidad ya aconteció. Hace 2021 años en el madero dice que Él llevó en pretérito, llevó, todo está ahí. ¿Cómo lo alcanzo? En fe, en fe. Es ese el elemento que te permite hoy ver lo que no estás viendo, pero que en el Espíritu está vivo, está allí. Si usted tiene hoy una enfermedad, yo le invito a que se presente en este momento delante de ese madero, delante del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que llevó nuestras enfermedades. Si usted necesita un milagro de parte del Señor, hace 3000 y poco más de años, Él hizo muchos milagros a favor de un pueblo que amaba, y nosotros que estamos aquí somos un pueblo que Él ama también. Y el brazo del Señor, dice la palabra, no se ha cortado. Es decir, Él puede, sigue, continúa haciendo milagros día tras día. Yo le invito a que en esta hora, en este tiempo que vamos a orar, no sea escaso. No sé cuál sea su situación, todos nosotros tenemos cosas. Preséntelas delante del Señor y pídale, Señor, muéstrate como el Cordero
Muéstrate como el Redentor. Muéstrate, Señor, como el Salvador. Sácame debajo de estas cargas. Sácame, Señor, de mis esclavitudes. Sácame, Señor, de esta situación que solamente tú puedes hacerlo. ¿A dónde iré? Si solo tú tienes las palabras que necesito oír, Dios. ¿A dónde iré? Y yo le aseguro que ese Dios todopoderoso que escucha más allá de palabras, que escucha y entiende aún el corazón, se va a mostrar a ti y a mí. Porque dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Pero dice clama. Clama. No es simplemente, Dios, aquí estoy, haga. No, es clamar. Porque cuando usted clama a Dios, usted está reconociendo su insuficiencia, pero también la grandeza de alguien que es superior a usted y que no puedes ponerte ni igualarte, sino que tienes que bajarte, humillarte delante suyo y reconocer quién es. Que sí es nuestro Padre y nos ama, pero que es el Dios todopoderoso, el 3 veces santo. Dice de la siguiente manera: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús, tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio juicio. Por eso mismo hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Así que en esta mañana, este espacio que estamos aquí realizando es un ambiente que Dios permite para que nosotros podamos sincronizarnos con Dios nuevamente. ¿Cómo así sincronizarnos? ¿Sí? Que su mente y su corazón hoy, con el de Cristo, se vuelvan a sincronizar. Que tal vez a usted la sociedad le ha dicho: estás mal, de ahí no vas a pasar. Tal vez el diablo te dice: te quedan pocos días. Tal vez el enemigo te susurra: tu familia está pronta al fracaso. Tal vez el médico te ha dado un mal diagnóstico. Pero hay una verdad en los cielos que suena muy diferente. Está la voz de la verdad. Y esa voz es Cristo. Y Él quiere contarte una historia totalmente distinta. Así que vamos a orar. Y yo le invito a que, con todo el amor, usted mire en el Espíritu esa sangre que le redime hoy, pero que hace 2021 años ya te redimió, ya te salvó, ya te limpió. Y que sea esa la plataforma para que entonces hoy alabes al Señor con un corazón totalmente limpio, restaurado, renovado, alegre. Porque antes de que usted lo conociera a Él, antes de que usted le diera absolutamente nada al Señor, ya Él lo había dado todo por ti y por mí. Padre Celestial, aquí estamos. Señor, cada uno de los que estamos aquí presentes, sin excepción, Señor, tú vertiste la sangre por nosotros. Esa sangre, Señor, que como decíamos antes, está fresca. Y por cuanto está fresca, Señor, delante tuyo, todos los días tu misericordia es nueva, Señor. Nueva es tu misericordia todos los días a través de esa sangre, Señor, derramada.
Y hoy venimos delante tuyo, Señor, con un corazón totalmente lleno de gratitud, Señor, de reconocimiento, de comprensión de la grandeza tuya, Señor. Escapa, Señor, a la comprensión nuestra todo lo que tú has hecho, Señor, a favor nuestro. Pero en lo que podemos apreciar, podemos darnos cuenta que tú eres un Dios bueno, Señor. Un Dios amoroso, un Dios que perdona. Un Dios, Señor, que cuando nosotros fallamos, tú seguiste siendo fiel. Que cuando estábamos en nuestra peor hora, aparte de ti, muertos en delitos y pecados, tú estabas en un madero, Señor, siendo atormentado para que a través de tu sangre viniese una cobertura a nosotros. Y que un día, Dios, podamos estar delante tuyo, viéndote cara a cara y alabándote por una eternidad, Señor. Padre, hoy tomamos estos elementos sin ignorar lo que significan. Tu carne y tu sangre, y haciendo memoria de ese acontecimiento, que a ti, Señor, te plujo hacer que hoy estuviésemos aquí reunidos para hablar de esto. Hoy queremos, Señor, agradecerte por ello. Padre, y tomamos este cuerpo y esta sangre y creemos, Señor, que el poder tuyo viene a nosotros. Hoy oramos, Señor, por todo aquel que está enfermo. Oramos, Señor, por todo aquel que necesita sanidad, Padre, y le recordamos esa enfermedad que hace 2021 años fue derrotada, que la muerte fue derrotada hace 2021 años. Padre, que cualquier enfermedad, cualquier demonio, principado, potestad que esté aquí hace 2021 años fue derrotado y que esa victoria tiene eco hoy. Padre, porque en tu autoridad, en el nombre de Jesús, debajo de la planta de nuestros pies, tú has colocado a los principados, a las potestades, a las enfermedades, al pecado, a la muerte. Y hoy oramos, Señor, a favor de esta iglesia, de cada familia, de las personas que aún hoy no están aquí presentes, Padre, y declaramos que la sangre del Cordero está rociada sobre ellos, que la sangre del Cordero, Señor, es sobre cada familia, sobre cada vida, sobre cada persona, sobre sus asuntos, directa o indirectamente, Señor, relacionados a ellos, sobre su salud, sobre sus finanzas, sobre sus matrimonios, sobre nuestros hijos. Señor, que tu sangre esté sobre ellos aún en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, por cada matrimonio en el nombre de Jesús, para que venga redención, restauración, y que lo que el enemigo ha querido levantar para dividir familias hoy sea paralizado en el nombre de Jesús. Señor, porque este pueblo será uno que de la misma manera de Israel saldrá de Egipto y no dejaremos nada ya. No dejaremos ni nuestras familias, Señor, ni nuestros recursos económicos, ni nuestra salud, ni lo que amamos. Este pueblo sale del mundo y viene para adorarte a ti, para celebrarte a ti únicamente, Señor. En el nombre de Jesús, este es un pueblo, Señor, comprado a precio de sangre. Y es un pueblo, Señor, que entiende el plan de la redención. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y yo le invito a que usted allí ore. Ore, dígale, Señor, yo salgo del mundo y el enemigo no me va a retener nada. Dígale, Satanás, tú no me vas a retener nada. Todo lo que tengo saldré con ello y aún lo que me has robado será devuelto. Háblele a su enemigo y dígale, no vas a retener mi salud, no vas a retener mis finanzas, no vas a retener a mi esposo, no vas a retener a mi esposa, no vas a retener mi casa, no vas a retener nada de lo que es mío. Con todo salgo de este lugar y ni una pezuña se queda aquí, no se queda ni una rueda, no se queda nada mío en el mundo, ningún reclamo de las tinieblas será válido, porque el acta de los decretos fue puesta en ese madero y como tal, Señor, fue anulada con todo lo que contenía. Y dice tu palabra que para nosotros no hay condena. Por eso, Señor, toda condena que hubo por el pecado y por esa acta de decretos, en el madero quedó, Señor. En el madero quedó y en fe apropiamos, Señor, nos apropiamos de eso y continuamos tomando día tras día todo lo que tú, Señor, ya hiciste allí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Padre, oramos por estos elementos y los bendecimos, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que al probarlos
Señor, en nuestra mente hagamos memoria de lo que tú has hecho hoy y siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Puede tomar, hermano, su pan y su jugo también, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarlo como si hubiésemos estado esclavos la mayor parte de nuestras vidas. Y hoy a usted le dicen, es libre. Como si usted tuviera una deuda. ¿Quién ha tenido una deuda en algún momento fuerte? Como si usted tuviera la deuda más pesada. Y hoy usted se presentó al banco y le dijeron, ya está pago. Alguien pagó. Usted no supo ni quién fue, pero usted se alegró un montón. Pues vamos a adorar al Señor, porque la deuda más pesada que teníamos, que era la de nuestro pecado, ya la pagaron. Él la pagó. Y con eso, todo lo demás también. Así que vamos a adorar a ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos.